¿Podemos comenzar ya? Bueno. Muy buenas tardes. Vamos a continuar la jornada de la tarde de este sábado 13 del Congreso Mundial de Universidades Católicas. Antes de comenzar, permítanme que realice unos avisos. En primer lugar, agradecer a todas aquellas personas que están siguiendo el Congreso a través de Internet. Que sepan desde Ávila que les mandamos un cariñoso saludo y les agradecemos enormemente su presencia. En segundo lugar, indicarles que todos aquellos de ustedes que deseen mañana participar en la visita a los lugares teresianos deben inscribirse en el punto de información que está a la salida en el hall de este edificio. Allí mismo también podrán recoger las entradas para asistir a la misa de clausura de los actos programados con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en la Diócesis de Ávila, la Eucaristía que se celebrará el lunes, día 15 de agosto a las 9:30 de la mañana. Todos aquellos de ustedes que quieran asistir deben recoger las invitaciones también en el punto de información. Dicho esto, vamos, siguiendo el programa, a presentar a la mesa que nos ocupa. En esta ocasión nos acompañan la excelentísima señora doña María del Rosario Sayuguero, rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila, y la acompañan el excelentísimo señor don Alejandro Llano Cifuentes, catedrático de Metafísica en la Universidad de Navarra, y el excelentísimo señor don Aníbal Vial Echevarría, presidente del Centro de Estudios Educar. A él le vamos a dar la palabra para que presente al doctor don Alejandro Llano Cifuentes, catedrático de Metafísica de la Universidad de Navarra. Rectora de la Universidad Católica de Ávila, buenas tardes. Buenas tardes a quienes están siguiendo esto por internet, que entiendo que son muchas personas. Bueno, para mí es un gran honor y un agrado presentar al profesor doctor don Alejandro Llano. Digo un agrado porque fue mi profesor, mi maestro y un gran amigo. El profesor Llano es catedrático de Metafísica, es profesor ordinario de Filosofía de la Universidad de Navarra desde el año 1977, tras haber estudiado en las universidades de Madrid, Valencia y Bonn. Se doctoró en la Universidad de Valencia con una tesis doctoral sobre la metafísica de Kant, en la que trabajó bajo la dirección de los profesores Gottfried Martin y Juan José Rodríguez Rosado. Además de sus trabajos sobre la filosofía del idealismo alemán, ha estudiado cuestiones de ontología y teoría del conocimiento en Aristóteles y Tomás de Aquino, en diálogo con planteamientos del análisis lógico-lingüístico. También se ha ocupado de problemas de filosofía política, teoría de la cultura y antropología. Entre sus numerosos artículos y publicados en revistas europeas y americanas, ha publicado varios libros. Voy a leer algunos. Fenómeno y trascendencia en Kant, del año 73, que ya tiene una segunda edición. Ética y política en la sociedad democrática, ciencia y cultura al servicio del hombre, Nociología, que ya lleva 8 ediciones, traducido al inglés, al italiano y al portugués. Metafísica y lenguaje, del año 84, y una segunda edición en el año 97. El futuro de la libertad, Filosofía de la conoscenza, La nueva sensibilidad, segunda edición y traducción inglesa, The New Sensibility, y traducción italiana, Il positivo del posmoderno. El humanismo de la empresa, El enigma de la representación, Humanismo cívico, segunda edición también, El diablo es conservador, Sueño y vigilia de la razón, La vida lograda, sexta edición, Repensar la universidad ante lo nuevo, que será el tema que tratará hoy día.
Cultura y pasión en busca de la trascendencia, metafísica tras el final de la metafísica, en colaboración con el profesor Fernando Inciarte, Olor a hierba seca, primera edición, segunda navegación, que es lo último según entiendo, ya no sé si habrá algo nuevo. En el año 76 obtuvo la cátedra de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid. En el curso 90-91 fue Visiting Professor en the Catholic University of America en Washington, donde impartió las asignaturas Theory of Knowledge y Aquinas and Kant on Knowledge. Entre el 79 y el 81 fue vicedecano y director de División de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra. Después fue decano de la Facultad de Filosofía, presidente de la Fundación Empresa, Universidad Empresa de Navarra, miembro del Consejo Asesor de la Fundación BBV. Tiene muchas distinciones, el Premio Extraordinario de Bachillerato, el Premio Extraordinario de Licenciatura, el Premio Nacional Fin de Carrera, la Cruz Alfonso X el Sabio, es académico de número de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. En el 94 fue Visiting Scholar en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Fue rector de la Universidad de Navarra entre el 91 y el 96, es académico de número de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino. Ha dirigido 73 tesis doctorales y tiene reconocidos 5 sexenios de investigación, 30 años por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la Investigación, ANECA. Es profesor del programa de doctorado en Filosofía de la Universidad de Navarra y es actualmente miembro del consejo editorial de la revista alemana Philosophisches Jahrbuch. No sigo porque él mismo me pidió que fuera breve, pero yo quisiera brevemente leer un par de frases traje algunos libros suyos. Aquí no es para que, no es que dude de... que me parecen, 2 frases que me parecen pertinentes y de contexto y que pueden dar un poco un tono de trasfondo a lo que él va a tratar. Uno es en un diálogo con un gran amigo suyo que es el profesor Inciarte y que dice una frase que me parece pertinente ponerla frente a ustedes. Dice aquí, citando al profesor Inciarte, que la teoría presenta una cierta insuficiencia en la fundamentación de la práctica, la cual solo se puede suplir por el ejercicio de la práctica misma, entendida no ya solo como despliegue de la recta ratio, sino como activación de una correcta ratio, para la cual el error ha de mediar necesariamente en la adquisición de la verdad. Y a propósito del error, voy a leer muy breve otra frase de otro libro, Metafísica tras el final de la metafísica, que el profesor Llano ha escrito con el profesor Fernando Inciarte. Y aquí, a propósito de una discusión con Heidegger, quien habría afirmado la liquidación o el fin de la metafísica, se afirma que en este libro, por el contrario, se sostiene que después del final de la metafísica, lo que puede sobrevenir es justamente un modo de pensar de carácter decididamente metafísico. Este es el libro acerca del cual el profesor Llano nos va a hablar y lo traje porque este libro me lo regaló Lidia en Argentina el año 2004 en un congreso en la Universidad FASTA, en donde muchos de los que están aquí presentes estaban, y a mí me alegró y me emocionó mucho ver que Lidia repartía este libro de un amigo y bueno, y luego poco después me llegó el libro con una tarjeta muy cariñosa al amigo, lo digo eso para que no crea que soy malagradecido. Bueno, después de un aplauso, dejo con ustedes al profesor Llano. Excelentísima señora rectora de la universidad, querido Aníbal Vial,
compañero y sin embargo amigo, como decía el otro, compañeros de trabajo universitario, señoras y señores. Dentro del marco que da título a esta intervención, incluso título al libro, y para darle un poco de novedad, para no parecer que haga un resumen del libro, le he puesto un subtítulo, que es La universidad y el tiempo. Tiempo que ya me han combinado, que no sea muy largo, de manera que voy a procurar que el tiempo no me sirva para extenderme. ¿Qué hacer con el tiempo? He aquí una pregunta inquietante. Responderla acertadamente es clave para las personas y para las instituciones. A los seres humanos el tiempo nos madura, pero también nos envejece. Como los libros, también las universidades tienen su destino, haben sua fata. Responden a un designio que es preciso desentrañar y sobre el que se teje o se desteje su andadura de días, años o siglos. El tiempo configura las universidades, pero siempre se corre el riesgo de que las erosione. La cuestión decisiva es si una institución universitaria sabe cómo suscitar y gestionar lo nuevo, si lo inédito se inscribe en su interno proyecto o es algo que le sobreviene por sorpresa y casi a traición. Además, no hay innovación sin recuerdo. Para avanzar es preciso atesorar una memoria que asegura la fidelidad al propio proyecto, pero puede acaso paralizar iniciativas e intentos de renovación. Cuando la universidad decae por falta de vitalidad interna, se eclipsa en ella la tensión hacia lo nuevo y tiende a despreciar las propias tradiciones. Y se atiene entonces a procedimientos estereotipados e incluso a una terminología correcta que hoy día se utiliza en todos los países, por lo menos de lengua hispana. Procedimientos estereotipados que unas instituciones copian de otras y que al final se comprueba que proceden pura y simplemente del poder, de unas administraciones públicas que todo lo controlan o de unas empresas privadas que pretenden poner la academia a su servicio. Competencias, habilidades, destrezas, todos lo usan, todos lo usamos. ¿Por qué? ¿Hay una mano negra? Tal es la situación en que hoy en día se encuentran no pocas universidades. Impera en ellas el procedimentalismo pragmático y los objetivos de cortos vuelos. Como los gitanos solitarios de García Lorca, ya son pocos los académicos que viven la universidad de una manera libre, irrenunciable y personal. Solo algunos lamentan la práctica desaparición de los universitarios que se dejaban la salud y se despedían de la posible fortuna en la pasión y el desvelo por la educación superior, por la búsqueda del saber nuevo. Eso ya no se lleva, escuchamos, es puro romanticismo, cosa de otros tiempos. Según diría Cervantes, en los nidos de antaño no hay pájaros o gaño, y probablemente se han secado muchos de los árboles en los que se posaban. La pregunta es, ¿rebrotarán los árboles para que puedan venir los pájaros de antaño? Más difícil que inaugurar una institución y lograr que alcance su normal funcionamiento es conseguir que mantenga su altura y vitalidad a lo largo de muchos años, porque parece inevitable la tendencia al cansancio y al decaimiento de casi todos los empeños humanos. Suele llegar un momento histórico en que todas las posibilidades interesantes parecen ya ensayadas y la única perspectiva posible es la repetición y la rutina, disfrazada, no pocas veces, de procedimientos tecnológicos recientes, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, procedimientos a los que parece que hasta el más torpe es capaz de recurrir. Pero la resistencia ante el desmoronamiento que veladamente acecha nunca debe ser artificial, superficial o puramente externa. Es entonces cuando resulta imprescindible acordarse de que la universidad es una institución radicalmente cristiana. La universidad la han inventado los cristianos, antes del cristianismo. Maduro ya, los comienzos de la Baja Edad Media, del siglo XII, digamos, no había universidad.
la idea de la universidad es una idea cristiana. El cristianismo es experto en historia, porque sabe redimir el tiempo sin quedar atrapado en la vanidad de su mero discurrir. El inevitable temple de melancolía que conlleva la visión cíclica de la historia es característico de la concepción de matriz griega que impera en el paganismo precristiano. En el otro extremo parece encontrarse la modernidad europea, con su fe en el progreso lineal e indefinido. Ahora bien, hay algo engañoso en esta interpretación de los tiempos modernos como la época de un optimismo inquebrantable. En la medida en que el hombre moderno ya no se percibe a sí mismo como radicalmente originado por un Dios providente que vela por cada persona, considera que la tarea primordial es asegurar su propio mantenimiento en el ser y salvaguardar su identidad. Y así como los antiguos tenían como lema el bien vivir, el vivir bien, el vivir honestamente, el vivir de una manera fecunda y brillante, el lema de la modernidad es sobrevivir. No vivir bien, sino sobrevivir. ¿Qué sucede en la posmodernidad en la que parece que vivimos todavía? Hay un filósofo ruso ambientado en Alemania que dice, bueno, ahora ya no puede haber nada nuevo, porque todo lo nuevo ya está aquí. Vivimos en la época de la novedad, ¿no? Entonces, estamos en el último grito, estamos siempre en la última fulguración de la civilización y de la tecnología. Todos tenemos ya los últimos cachivaches y estamos enterados de la última noticia. ¿Qué de nuevo puede haber? Claro, si no hay nada nuevo, la universidad no tiene ningún sentido. Como tampoco lo tiene, paradójicamente, si no tiene un recuerdo de algo valioso que hay que enseñar. Con la posmodernidad radical no hay posibilidad de nada nuevo, ni hay posibilidad de ningún recuerdo valioso. Luego, la universidad no es posible, y muchos se lo han tomado en serio. Y, de hecho, han archivado la universidad en su valor genuino. Y hay muy pocos, incluso entre los profesores y autoridades académicas, que crean en la universidad, que se tomen en serio la universidad. Lo que ha salvado a algunas universidades, a las auténticas universidades, de esta cadencia que en el fondo es inercial y conservadora, con el nihilismo como último horizonte, viene dado por el hecho decisivo de que la universidad hunde sus raíces institucionales en la mentalidad cristiana, de manera que no se encuentra atrapado ni en un mitológico retorno de lo mismo, ni en la utopía de la novedad que se mantendrá inalterable en el futuro, ni en el imperativo de la conservación a ultranza. Justo porque puede inspirarse a la par en la metafísica del surgimiento originario de índole creacionista, en la gran verdad de la creación, y en la articulación entre tradición y progreso característica de la mejor modernidad, la genuina idea de universidad debe entenderse como esencialmente ligada a la innovación seriamente entendida. Constituye, en consecuencia, una institución que ha de pugnar continuamente por hurtarse al ritmo fatal del ascenso, la plenitud y la decadencia, que acompaña tanto a las corporaciones clásicas como a las contemporáneas. La universidad, lo oíamos esta mañana del profesor Fisichella, guarda una relación esencial en cada época con las nuevas realidades, en lo que tienen de permanente y en lo que tienen de renovador. La historia intelectual de Occidente nos enseña que cuando las universidades han perdido su identidad institucional y se han olvidado de que la innovación es su más característica seña de identidad, han caído en un academicismo rancio, en una prepotencia orgullosa y huera que las ha vaciado de contenido y ha oscurecido su misión, hasta el punto de que han llegado a ser socialmente irrelevantes. Fernando VII, como saben, suprimió todas las universidades españolas para evitar que tuvieran la funesta manía de pensar y las sustituyó por escuelas de tauromaquia. Así nos ha ido durante mucho tiempo. Nos ha ido de bien en la tauromaquia, quiero decir. En cambio, cuando ellas mismas han desempeñado su originario papel de nacedero de mutaciones, se han situado en la vanguardia de la historia, han estado en la rompiente del conocimiento nuevo y se han ganado el reconocimiento que les corresponde en el terreno de la autoritas, del saber públicamente reconocido, como dice Álvaro II.
no en el terreno de las potestas, del poder, sino en el terreno de la autoridad, lo que hoy día se llama, echando un poco de agua al vino, autoridad moral. No es autoridad moral, es autoridad, autenticidad, lo genuino, lo originario. Para entender el cambio que la vida universitaria experimenta y debe suscitar, es preciso llevar a cabo una distinción que vale para el despliegue histórico en general. Se trata de la diferencia entre la dimensión biológica y necesaria por una parte y la dimensión moral y libre por otra de la evolución en el modo humano de vivir y organizarse. Por ejemplo, el advenimiento de la sociedad de masas tiene mucho de biológico, en el sentido de que es inevitable que sobrevenga en una coyuntura histórica determinada, quizá por el mejoramiento de la sanidad o por el aumento de los medios de subsistencia y de transporte, crece la población. Pero no resulta obligado que la interpretación que se haga de este tipo de configuración colectiva sea precisamente el socialismo o el liberalismo, porque al dar cualquiera de estos pasos estamos ante el aspecto moral, que es intrínsecamente libre, de manera que no se debe decir, bueno, tenemos que ser socialistas porque la sociedad ahora es así, o tenemos que ser liberales porque la sociedad es así. No, es porque queremos o porque pensamos que es lo mejor. En el caso de la universidad también ha acontecido una mutación que tiene mucho de biológica. El paso de una universidad elitista y con gran carga formativa a una universidad abierta a jóvenes de toda condición social, que se preocupa más de lo profesional que de lo educativo. Pero esto no implica que haya que tratar a esos alumnos, más numerosos y probablemente menos preparados, de una manera completamente distinta, en la cual lo nuclear del espíritu universitario brille por su ausencia. Si se prescinde de la convivencia culta, de la amplitud y profundidad de un conocimiento no convencional, de la valoración humanista de la persona, de la responsabilidad cívica, si se margina todo eso y se sustituye por procedimientos estereotipados para suscitar actitudes mensurables, quizá nos adecuemos mejor al tipo de estudiante que aparece ahora por las aulas, pero no lo haremos de una manera propiamente universitaria, lo cual conduce a una gran pérdida, en la que estamos, por así decir, ¿no? Iba a decir que estamos al punto, pero no, ya estamos en esa pérdida, ya estamos en ese proceso. También es preciso tener en cuenta que el amor a la tradición no es en modo alguno incompatible con el afán de progreso, porque una tradición que no se renovara estaría muerta y sería entonces una carga mostrenca que hubiera que arrastrar sin saber por qué. De otra parte, el progreso es imposible si no surge de una historia pujante que florece en brotes nuevos como muestra de vitalidad incontenible. Las vicisitudes de la cultura contemporánea nos han llevado a descubrir el papel central del concepto de tradición. Bien entendido que la relevancia universitaria de la tradición solo es viable si logramos liberarla de su cárcel tradicionalista. Según han advertido, entre otros, autores como Gadamer, Robert Spemann, Alasdair MacIntyre, el tradicionalismo conservador no es sino una imagen especular del progresismo liberal. Es como el negativo, por así decirlo, ¿no? Y en el fondo son lo mismo, mirado de un lado, mirado de otro. Ambas líneas de pensamiento son deudoras de un malentendido acerca del tiempo histórico. En cambio, la genuina idea de tradición está arraigada en la compleja y plural realidad de los caminos que conducen a las mujeres y los hombres a perfeccionarse a sí mismos mientras mejoran las obras de sus manos. El entreveramiento de lo tradicional y lo nuevo es el lugar natural de la palabra cargada de sentido, esa difícil palabra verdadera que la universidad busca con denuedo y cultiva amorosamente. Fuera de un ambiente fértil, en la intemperie cosmopolita y atemporal de la neutralidad utilitarista, la palabra se desangra, palidece y acaba por perder su vida propia. Ya no es vehículo de pensamiento e instrumento de comunicación. Se reduce a funcionalidad informativa, pierde su dimensión humana y su significado histórico. Si se disminuyen las exigencias intelectuales para entrar en la universidad, siguiendo el afán populista de los políticos para contentar a todos, y se orientan los estudios superiores hacia la adquisición rutinaria de competencias, habilidades y destrezas, marginando una honda formación científica y cultural como fuente de innovación. Si los estudios universitarios se orientan hacia la satisfacción de las demandas de los empleadores, terrible palabra, ¿no?, que creen necesitar piezas estereotipadas para que funcionen sus maquinarias. Si lo que se pretende es homogeneizar a las nuevas generaciones, imponiéndoles normas de corrección política, entre comillas,
y de sometimiento a los poderes establecidos, si se hace todo esto, se está incurriendo en un severo conservadurismo con un frágil envoltorio de modernidad. Promociones enteras de jóvenes estudiosos se vuelven incapaces de distinguir la savia fluida de la corteza reseca. La misión institucional de los estudios superiores, de los estudios universitarios, comienza a vaciarse de sentido y va siendo sustituida por la estolidez, por la rigidez, por las actitudes fijas y dóciles. Si se apega a estos modelos hoy imperantes, la universidad no tiene sentido. La universidad está agonizando y en muchos lugares la universidad está agonizando. Lo que pasa es que, como pasa con el abuelito que se está muriendo, pues todo el mundo dice: abuelito, estás muy bien, ánimo, abuelito, que llegamos a Navidades. Pero, en fin, el abuelo está ya. Pues eso pasa con muchas universidades, ¿no? ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan, no? No es casual que el beato John Henry Newman, el pensador contemporáneo, citado esta mañana también, que mejor ha entendido la esencia de la universidad, sea también el teólogo y filósofo de la historia que comprendió con una sagacidad extraordinaria que la vigencia de la doctrina de la fe solo es viable con un constante desarrollo interno. Newman vio que la tradición está preñada de capacidad de progreso, porque es capaz de evolucionar de manera vital. Es más, si no evoluciona, muere, o crece o muere, y renovarse para dar cabida a su propio despliegue y a las cambiantes vicisitudes del entorno cultural y social. Mientras que el progresismo ideológico busca la evolución a cualquier precio, sin reparar en que se trate de un avance o de un retroceso. Y el tradicionalismo conservador detiene su devenir en una especie de corte temporal, mitificando un presente cualquiera, destinado, como todos los demás, a ser absorbido por el pasado. Decía Newman que el tiempo era su mejor amigo y protector. My best friend and patron. Él entendía lo que era el tiempo, entendía lo que era la historia. Y después nos hemos olvidado en gran medida. Y hoy día necesitamos volver a saber lo que es el tiempo en la universidad, que es historia. Según vislumbró el poeta T.S. Eliot, donde el tiempo pasado y el tiempo presente se dan citas en el tiempo futuro. Primacía antropológica del futuro que viene avalada por la metafísica finalista aristotélica y por la contemporánea comprensión de la persona en términos de proyecto. No es el hombre ni ninguna de sus creaciones, por avanzadas que ahora parezcan, cosa acabada o suceso cumplido. El ser humano es el protagonista de la innovación. Y la principal capacidad humana de inauguración no se refiere a productos ajenos a él. La creatividad de la persona apunta a la persona misma, a su proyecto de ser, que es para Heidegger más propiamente humano que el ser que ya se es. La mujer y el hombre utilizan su potencialidad de innovación para recrear su propio ser, dentro de su naturaleza. El acto creativo se refiere primordialmente al propio y personal proyecto de ser. La sabiduría cristiana ha solido comparar la humana condición con el status viatoris, el estar en camino, la situación de quien se haya volcado hacia la meta que tiene por delante sin preocuparse en exceso por el trecho que lleva recorrido. El tramo importante de la trayectoria vital, especialmente en la dimensión del conocimiento y de la conducta, es el que falta por andar. De ahí que la investigación sea una dimensión esencial de todo planteamiento universitario. Solo así la enseñanza se moverá en la rompiente del saber que ahora mismo se está generando. La innovación exige, sobre todo, anticiparse, lo cual no se identifica en modo alguno con la programación. Yo, por lo menos, estoy un poco, a pesar de que no la practico, estoy un poco harto de la programación que otros intentan que yo practique. Bien, no voy a hacer más confesiones que me parece que quedan claras. La programación es la proyección del pasado en el futuro. La anticipación, en cambio, es el descubrimiento de un porvenir que está llamando a nuestras puertas, pero que no sabemos a ciencia cierta por dónde y cómo aparecerá. El futuro no se puede diseñar de antemano, hay que vislumbrarlo y, en cierta manera, inventarlo. No queramos reducir la vida de una universidad a sus registros, actas, documentos, evaluaciones, presupuestos o comunicaciones internas, externas y medio pensionistas. O sea, todo lo que hoy día prácticamente aplasta la vida de las universidades. Una de las grandes rémoras de muchas universidades actuales
es el gigantismo de su burocracia y el desbordado protagonismo de los gestores y administradores frente a la marginación de los profesores y el forzado infantilismo de los estudiantes. La vinculación de la universidad con lo nuevo no es un lugar común de la retórica de la innovación, que constituye un conglomerado de tópicos del mercado empresarial, tecnológico y político de nuestros días. Porque la razón de ser y el núcleo más íntimo de la universidad es la adquisición y transmisión del conocimiento teórico y práctico. Pues bien, si algo ha dejado establecido la filosofía clásica y la moderna, es que el conocimiento no es un proceso, sino que es una finalidad en sí mismo. De manera que lo importante en el conocimiento es dar en el clavo. No es simplemente estar jugueteando con un camino que no se sabe dónde va. Pero, en fin, esto nos llevaría mucho tiempo. De lo cual se sigue que si en la universidad se parte acríticamente de las condiciones iniciales ya dadas, no cabe esperar ningún resultado que añada algo a lo ya sabido. Para lograr el saber nuevo es preciso salirse fuera de los supuestos. No, es que siempre lo hemos hecho así. Precisamente por eso hay que hacerlo ahora de otra manera, porque ya sabemos lo que da de sí, que es bastante poco el hacerlo tal como hasta ahora. O bastante mucho, podríamos decir, pero eso ya, vamos a otra cosa. En esto consiste el genuino ejercicio de la inteligencia, en salirse fuera de los supuestos, de los tópicos, de los convencionalismos, de lo que está imperado, de lo que está mandado. Es que lo que está mandado, precisamente por eso no lo voy a hacer, porque está mandado. Por unos señores que no sé quiénes son, ni me importan. Si, por el contrario, nos limitamos al mero campo de los hechos y de las relaciones formales entre datos, nos hallamos varados en pleno positivismo nominalista, lejos de aquello que, según Wittgenstein, constituye lo más difícil e interesante en filosofía. Realismo sin empirismo. No es lo mismo el realismo que el empirismo. O sea, datos, cifras. No, realidades, cosas, personas. A fuerza de ser positivistas y empiristas, de atenernos presuntamente a los hechos por encima de todo, lo nuevo se esfuma y lo tradicional se desprecia. Y como resultado, la idea misma de universidad palidece. Para que la universidad reencuentre su alma, esa alma que es cristiana, para que se oriente decididamente hacia la innovación, es imprescindible inaugurar un insólito modo de pensar que sea capaz de moverse en escenarios contrafácticos, distinto de lo fáctico. Es decir, que no sacralice los presuntos hechos. Heidegger decía, hecho es una palabra bella e insidiosa. No hay que fiarse de los hechos, porque la mayor parte son inventados, claro. ¿Es un hecho qué? Un momento. Es un hecho que tú vas a decir que es un hecho. Nada más, de momento, ¿no? No someterse dócilmente a valoraciones sociales y culturales dominantes, sino aflorar futuros insólitos y sorprendentes, no para llamar la atención, sino para descubrir nuevas posibilidades generadoras, a su vez, de otras posibilidades ulteriores. El ambiente en el cual la capacidad de innovación investigadora y formativa brota con fuerza no es otro que el de la libertad personal y comunitaria. Ahora bien, la libertad de indagación y de pensamiento no equivale a la anarquía. Una de las mentiras románticas, por utilizar la expresión de René Girard, consiste en pensar que la ausencia de normas facilita la creatividad, cuando lo cierto es que lo único que propicia es la pereza y el desorden. Es cierto que lo nuevo aparece inicialmente sin estructuras de referencia, pero si no se supera esta fase previa, se incurriría en una paradoja semejante a la detectada en el Menón platónico. Lo nuevo no se podría reconocer como tal porque se escaparía de todo criterio de reconocimiento. Ni siquiera sabríamos si es nuevo o viejo a falta de identificación comparativa. La universidad actual, ¿qué le sobra a la universidad actual? Lo que le sobra es organización. Es que hay que organizarse. No. Todas las universidades que yo conozco están superorganizadas. De manera que lo que hay que hacer es empezar a cortar organización y gente que se dedica a organizar a la poca gente que todavía trabaja, ¿no? A clases. Oye, tú, hay 5 tíos diciéndole, tú tienes que hacer esto. Oye, cuidado, que no lo has metido en no sé dónde, tal. Déjame en paz, déjame enseñar, déjame leer, déjame... No, pero es que hay que enviar al ministerio. Quita. Lo que le sobra a la universidad es organización y lo que le falta es vida. Es que no nos dejan vivir. No hay mejor mujer...
Muchas gracias, me siento comprendido por los colegas. Hay que empezar una especie de 15M de los profesores, ¿no? Reunirnos y decir, bueno, abajo los del ministerio y tal. Lo decisivo no es el modelo académico, ni el contexto político, ni siquiera los recursos económicos de que se disponga. Hay universidades que tienen mucho dinero y son muy malas. No hemos de cuestionarnos qué universidad queremos, sino qué, o mejor, quién es el ser humano que en ella hemos de desarrollar y perfeccionar. Este planteamiento centrado en la persona presenta una mayor radicalidad que poner la atención en los planes de estudio. Bueno, yo cada vez que pienso en eso, que desde pequeñito he estado sufriendo el cambio de plan de estudio con una constante, eso sí, que en fin, no me tranquiliza, pero en cierta manera me ha calmado, y es ver que cada plan de estudio que viene es peor que el anterior. Eso ya lo tiene uno asegurado. Bueno, con lo cual por lo menos sabes de qué va la cosa, porque las 3 o 4 primeras veces piensas que va a ir a mejor, y luego te desilusionas ya la vez número 17 y dices, bueno, esto es como siempre, ¿no? Entonces, se debía prohibir, lo mismo que los políticos dicen, vamos a prohibir que haya déficit público, es decir, como vamos a prohibir el pecado, ¿no? Vamos a prohibir el pecado, entonces vamos a prohibir que haya déficit y vamos a prohibir que haya nuevos planes de estudio. Nos quedamos con este, que es el peor que tenemos hasta ahora, pero es mejor que los posibles que vendrían, ¿no? Este planteamiento centrado en... Bueno, el concepto que se tenga de la persona humana es el factor decisivo de toda reforma universitaria. Pensemos en la distancia existente entre pensar que el estudiante es primordialmente un hijo de Dios y empeñarse en que ha de ser sobre todo una fuerza de trabajo empleable. Oiga, mire, es que yo estoy tratando de que sean conscientes de que son hijos de Dios. Bueno, eso no nos interesa. Aquí lo que hay que hacer es producir, ¿no? Bueno, lo que interesa es producir, le interesará a usted, a mí no me interesa nada. Sobre todo producir para usted, no me interesa nada, ¿eh? Me interesa que sean conscientes de que son hijos de Dios, porque eso es lo que único... Bueno, si luego producen un poquito tampoco está mal, pero ya se ve que no es fácil, ¿no? Ni serio, ni sentirse hijo de Dios, ni producir ninguna de las dos cosas. Pero reformar la universidad es renovar aquello que Karl Jaspers llamó esa fuerza espiritual básica sin la cual serían inútiles, perjudiciales incluso todas las posibles reformas de la universidad. Lo importante es el espíritu. El espíritu en el sentido de vitalidad, de capacidad de emprender, de innovar. El olvido de esta vitalidad espiritual está en buena parte motivada por el creciente abandono de las humanidades en todos los niveles de la educación y especialmente en la universidad. Y en este punto no me quiero extender porque no he hablado de otra cosa a lo largo de mi vida, ¿no? Las personas mismas y su educación intelectual ya no ocupan el centro de nuestras preocupaciones e intereses. Ahora estamos más preocupados por las cosas y por los procedimientos para intercambiarlas, manipularlas y transformarlas. Comienza a parecernos que aquello que no sirve para otra cosa útil y concreta en realidad no vale para nada. Claro que al final habría que preguntarse con Antonio Machado, ¿dónde está la utilidad de nuestras utilidades? ¿Y todo esto para qué? No hagas preguntas metafísicas, niño. Si bien lo pensamos, lo verdaderamente decisivo no son las cosas ni los procedimientos, sino las personas. Solo las personas son capaces de generar novedades cuya fuente es siempre la vida del espíritu. De ahí que el esquema organizativo de las universidades debe estar al servicio de las personas y no a la inversa. Las estructuras y los procedimientos son costes que se deben tratar de minimizar para poder invertir más en recursos encaminados a la docencia y a la investigación. Volvamos a las personas, de donde toda innovación surge y a donde toda innovación retorna. Procuremos facilitarles sosiego, tiempo, motivación y medios para que se pongan a pensar, para que se paren a pensar, para que no se atengan cansinamente a las cosas tal como les vienen dadas, para que no se agosten en la banalidad de los estereotipos, sino que consideren otros mundos posibles y miren la realidad desde perspectivas inéditas. Otra de las mentiras románticas consiste en reservar la creatividad para el individuo solitario o, como mucho, para una relación bipersonal, amorosa, con otro individuo de características irrepetibles, cuando lo cierto es que la única capacidad innovadora tiene una índole cooperativa. La creatividad nunca va unida al individualismo. La universidad es esto, ¿no?
universalidad de maestros y escolares, decía Alfonso X el Sabio. El ayuntamiento de maestros e escolares. Bien, eso es. ¿Y eso cómo lo hacemos ahora? Bueno, pues hay unas normas. Eso no es unidad, ¿no? Eso es organización, eso es otra cosa. La verdad, las verdades no se descubren por inspiración repentina. Son fruto de un prolongado trabajo que resultaría inviable si no tuviera en su base la solidaridad de un grupo con aspiraciones comunes. Como decía Novalis, el gran poeta romántico alemán, y cita Popper, las teorías son redes, solo quien lance cogerá. Bella metáfora que hace pensar en la faena de una embarcación pesquera de bajura en la que se requiere el esfuerzo conjunto para alargar y recoger las redes. Muchas veces en vano, aparentemente. Y también en la tarea menos poética de un laboratorio de investigación, donde el más pequeño hallazgo supone años de insistencia compartida en operaciones aparentemente rutinarias. El trabajo en equipo, del que tanto se habla y tampoco se practica, es lo más contrario del egoísmo. Como también es lo más contrario de la universidad, por lo menos de la universidad actual, la idea del maestro, oh maestro. Cuando entra, la gente se postra como cuando entraba el faraón, ¿no? Oh maestro. Bueno, eso está más pasado, si hay algo pasado es eso, ¿no? Aunque todavía hay gente que se aprovecha del mito del maestro, cuando nadie se debe llamar a sí mismo maestro. Si alguien te llama maestro, allá él, ¿no? Pero yo desde luego no voy diciendo, oye, yo que soy vuestro maestro, un cuerno vas a ser nuestro maestro. Porque ya ahora nosotros sabemos más que tú. Claro, hay gente que se prevale, por ejemplo, de la antigüedad de un departamento. Pero ¿cómo vamos a quitar esta asignatura si este departamento lleva ya 40 años? Precisamente por eso ya es hora de quitarlo, y quitarte a ti, jubilarte cuanto antes y que nos dejes en paz, ¿no? O sea, ese tipo de razonamientos no vale. No valen, eso sí que hay que ser modernos. No mantener una especie de osamenta, y de eso queda mucho. Bueno, en España queda una cosa terrible, que es la endogamia. No creo que haya país de Europa, y no sé si del mundo, en que la endogamia, la consanguineidad, sea más fuerte que en España, donde hay universidades donde el 98% de los catedráticos son del pueblo. No, es que yo le conocí de pequeñito, y íbamos al bar y tomábamos un helado. Bueno, ¿y qué? No, pues que es mi amigo. Eso sí, es tu amigo. Pero eso no tiene nada que ver. Es más, ¿qué decían los clásicos? El profesor tiene que ser terra aliena, tiene que ser de fuera. Si hiciéramos eso en las universidades, solo el que es terra aliena se quedarían vacías, ¿no? Porque todo el mundo es del pueblo al lado, ¿no? Por lo menos de la autonomía y tal, ¿no? La autonosuya será, ¿no? Bueno, entonces, en todo eso sí que no hay que tener esas estructuras jerárquicas rígidas, ¿no? Esas superevaluaciones burocratizadas, todo eso. Que tiene tiempo que perdemos con eso. No queremos imitar las universidades anglosajonas. ¿Tú has visto alguna universidad que sea endogámica como estas? ¿Tú has visto alguna universidad que haga unas evaluaciones, bueno, que no entiende nadie, ni siquiera los que la hacen? Eso es una cosa que como diría mi maestro Leonardo Polo, no se le ocurre ni al que asó la manteca, ¿no? En fin, me voy enfadando. ¿Cuál tiene que ser la ilusión del maestro? Ya que aquí somos la mayoría profesores, algunos alumnos, pero es bueno que los alumnos sepan cómo no deben tratar al que se llama maestro. Nunca deben llamar al maestro. Oiga, maestro, súbame el sueldo. Bueno, si es para eso, a lo mejor puedes engañarle, ¿no? Pero menguado, se decía antes, menguado el maestro que no llega a ser discípulo de sus discípulos. Y hoy día eso es muy fácil, porque la gente enseguida sabe más que tú, sobre todo en algunas disciplinas, y reconocerlo es bastante fuerte. Bueno, pues hay que reconocerlo. El maestro es el que reconoce que el discípulo ya sabe más que él, y entonces le deja la cátedra, como hizo el maestro de Newton. Tal, dijo una cosa, Newton le dijo, no, es así, sí. Señor Newton, Isaac pasa y ocupa la cátedra. Es la única. A ver quién ha hecho eso en la Hispania fecunda, ¿no? No se guarda de memoria de que nadie lo haya hecho, ¿no? Desde luego, el trabajo en equipo no ha de ser nunca disculpa para que quien se hace cabeza se convierta en señor de horca y cuchillo.
ni tampoco para que se fomente la endogamia sobre texto de procurar que todos los que trabajen en el proyecto común tengan la misma formación. Pero eso es de locos. Si todos sabemos el mundo, sabemos lo mismo, nadie va a añadir nada nuevo. Lo que hay que hacer es traer gente que tenga otra visión de las cosas y mandar a este que está aquí a otro sitio. Movilidad. La movilidad que hay en nuestro país es mínima. Claro, dices, no, tenemos... Bueno, prefiero no hablar del tema. Tenemos el Erasmus. Prefiero no hablar. Hay un nombre, una palabra muy fea para describir el Erasmus, pero si alguien después en privado se lo puedo decir, pero no es de buena educación. Si de la cooperación de las personas, y ya me dirijo hacia el final, si de la cooperación de las personas pasamos a la complementariedad de los saberes, la urgencia de la colaboración se hace aún mayor. La sociedad del conocimiento camina hacia configuraciones sociales progresivamente sabias. Ya no va a primar la transformación y el intercambio de mercancías, sino la generación y comunicación de los saberes. Ahora, hoy se lee en el periódico que el ejército español, yo soy muy patriota, pero hay cosas que el ejército español tiene 25.000 millones de euros invertidos en unas tecnologías que ya no sirven para nada, pero da la casualidad que todavía no los ha pagado. Bien, lo que interesa no son esas tecnologías que se acaban enseguida, sino la gente que es capaz de saber cuándo hay que adquirir unas tecnologías. Y ese es un asunto del conocimiento. La sociedad del conocimiento no está en los ordenadores, está en la cabeza, en la inteligencia, en el espíritu de la gente. Eso es lo que le da calidad a un país, su nivel intelectual, su densidad de conocimiento, su organización del saber, no de lo que rodea el saber. Sucede que las fronteras convencionales entre las diversas disciplinas tienden a borrarse, o al menos a perder su rigidez hoy día. Vamos precisamente hacia un tiempo en el que habrá, sí, una gran especialización, pero a la vez un alto nivel de interdisciplinariedad. Hay tiene que darse esa fertilización cruzada, ¿no? En que un procedimiento que han hecho otros lo utilizamos aquí porque nos sirve y hay ese entreveramiento que hace que una universidad sea un organismo vivo y no una acumulación de cátedras, departamentos y personas que van cada una por su cuenta, ¿no? Porque además, en cuanto se ahonda en los principios, convergen. Decía Taylor Isarden, lo que asciende converge. Bueno, lo que ahonda converge. Y se ve que las personas que verdaderamente saben mucho entienden las cosas, aunque no sean de su disciplina, ¿no? La fulguración de la novedad se ve fortalecida por la fertilización cruzada entre las diversas disciplinas. Y en la organización, en el desarrollo de una universidad, hay que procurar que, como se dice en la buena organización de negocios, de empresas, que todos dirijan a su nivel. Que no haya unos que manden y otros que obedecen. Tú haz lo que te he dicho, investiga en esto que es lo importante. Bueno, yo investigo lo que me da la gana, ¿no? Bueno, quiero decir, lo que vea que... todos deben trabajar y todos deben dirigir a su nivel. No, yo dirijo, no, yo investigo. No, todos tienen que investigar y todos tienen que enseñar de distintas maneras y todos deben dirigir. Porque entonces es una organización en ebullición, que con relativamente pocos medios se pueden lograr resultados muy buenos. En cambio, con muchísimos medios puede que no se consiga prácticamente ningún resultado. Con la irrupción de la sociedad del conocimiento ha llegado el momento histórico en el que la apertura de la universidad a la sociedad, objeto tantas veces de la retórica académica, se imponga como una necesidad ineludible, sin disolver por ello la especificidad de los planteamientos propios de la universidad. Y eso... el papel, el liderazgo, palabra que no me gusta, pero el liderazgo de la universidad, el liderazgo intelectual de la universidad, está unido a la teología. Yo me acuerdo de esa, y algunos de los mayores de aquí estarían presentes en esa ocasión en que Juan Pablo II habló en la Universidad Complutense, y fue cuando dijo, por lo menos una de las veces que dijo, que una fe que no se hace cultura es una fe insuficientemente vivida, es una fe truncada. Pero al mismo tiempo, una cultura que no se abre a la fe es una cultura desmochada, por así decirlo. Yo creo que uno de los grandes
de las grandes limitaciones de la universidad actual, en algunos países especialmente, es que no hay cabida para la filosofía, para la teología. Bueno, es un problema confesional. No, bueno, pues estudia la cosmología hitita, la teología hitita, si quieres, me da igual. Pero, no, bueno, no me da igual. Pero el problema no es ese. El problema es otro, es un problema más de fondo, no es un problema de confesionalidad. Y por eso las universidades católicas no tienen que decir, bueno, pues somos católicos. Bueno, pero demuéstralo. ¿Cómo lo demuestras? ¿Dónde está la teología? Ah, no, es que la teología en España es ilegal. Bueno, ¿y qué? Pues se da fuera de las horas de clase o se estudia teología. Claro, una universidad en la que los profesores no estudian, y no estudian precisamente aquello que han de enseñar, y si es una universidad católica, sobre todo teología, si no han leído ni un libro de teología, ¿cómo van a enseñar una visión cristiana de las cosas? Bueno, no sé, hay cosas muy básicas que creo que debemos repensar. Si es que realmente, y eso me parece con franqueza que en este país nos hace muchísima falta, si queremos revitalizar cristianamente este país, hemos de ponernos a estudiar teología. Bueno, hay que estudiar de todo en esta vida, ¿no? Pero lo que más falta nos hace es teología, y no teología de folleto que se da a la puerta de la iglesia, lo cual me parece muy bien, de la aleluya, ¿no? O de la verdad, se llama en mi pueblo, ¿no? Tenemos mucho miedo al libro gordo. No, les voy a dar unos apuntillos, les voy a dar un folleto. Bueno, todo esto está en Internet. Olvídate. Bueno, no te olvides. Pero aparte de esto hay libros gordos. El libro gordo, que se ha olvidado. Entonces, tú estudia, por lo menos el profesor, que no tiene que examinarse, por lo menos inmediatamente, el profesor tiene que leer los clásicos, tiene que leer los grandes libros, tiene que... No sé, un profesor de una universidad católica que no haya leído ni una palabra de San Agustín, de Santo Tomás, ¿en qué tradición está? ¿Qué es lo que va a enseñar? La actitud básica de una buena escuela superior, y ahora sí que voy a acabar, es no competir en unos rankings que a veces parece que son niños jugando al ranking, ¿no? Hombre, a todos nos gustaría aparecer el número 1 en el ranking que sea de la Universidad de Wisconsin. Muy bien, si eso te divierte. Pero eso tiene muy poco que ver con la calidad. Tiene bastante poco que ver con la calidad. Yo creo que lo mejor para que la gente se quite complejos es que se vaya una temporada a Estados Unidos y que lo vea sobre el terreno y que hable con los estudiantes y que hable con los doctorandos y que hable con los profesores. Entonces se dará cuenta que en todas partes se cuecen habas y en algunos calderadas, ¿no? O sea que hay mucha, como dice un amigo mío, dice que otro dice, hay mucha falta de ignorancia. Pues también en Estados Unidos hay mucha falta de ignorancia. Y la mayoría de las universidades estadounidenses, porque no hay que decir norteamericanas, es políticamente incorrecto para los mexicanos, pues la mayoría de las universidades estadounidenses son muy malas, por si no lo sabíais. Son muy malas, peor que, no sé, que la Universidad de Jaén, por si hay alguien, que la Universidad de Jaén, por ejemplo, ¿no? Que es muy buena. Entonces hay unas pocas buenas, pero de las que habría algo que decir también, y yo no voy a decirlo ahora porque no se trata de... Lo importante es lo dinámico. Hay un autor polaco ya fallecido, llamado Kolakowski, que dice, bueno, antes de sembrar y poder recoger en la vida intelectual, es preciso remover la tierra, airearla, exponerla a todos los vientos, fecundarla con catalizadores que puedan parecer distorsionantes, pero que provocan reacciones nuevas. La paz no tiene nada que ver con el inmovilismo. La paz, decían los clásicos, es la tranquilidad del orden, no el silencio de los cementerios ni de las cárceles. Max Weber hablaba de la rutinización del carisma. ¿Qué pasaría si hoy Max Weber se levantara de su tumba muniquesa y contemplara nuestras universidades? Le daría un espasmo, le daría un ataque de rutinización del carisma y volvería a la tumba, ¿no? La rutinización del carisma, ¿no? Bueno, eso, el carisma aquí, primero, no se sabe dónde está, y si lo hubiere, estaría completamente rutinizado, ¿no?
¿Dónde fulgura el carisma, ¿no? ¿En qué universidad se le deja a un profesor o a un alumno que fulgure, ¿no? Cuidado, que ese chico está fulgurando, ¿no? Vamos a regarle con agua. Bueno, hay una idea que a mí me parece muy... Y esta sí que es la última, porque me quedan 3 minutos. Y es, ¿qué tiene que ver el cristianismo con lo nuevo? Voy a leerlo, porque así sé que acabó en su momento. La presencia de Cristo entre nosotros, en nuestras instituciones y en nuestro mundo, es el novum radical, el origen y la finalidad última de toda auténtica innovación. Él es la fuente de nuestra esperanza, el foco que, sabiéndolo o sin saberlo, atrae hacia sí los anhelos históricos de una vida social más armónica y más lograda, más productiva y más fecunda. La relación constitutiva de la universidad con lo nuevo no se debe principalmente a la edad temprana de los que a ella acuden como estudiantes, porque un universitario ha de seguir siéndolo toda la vida. La esencial novedad de la institución académica brota de sus raíces cristianas. La palabra de Dios revela continuamente su fuerza juvenil. Es joven por naturaleza. No se limita a contagiar encandilamientos pasajeros, sino que comunica un profundo entusiasmo, el Begeisterung de los alemanes, una espiritualización operada por el propio espíritu, que tiene la misma raíz, Geist. El entusiasmo y el espíritu son lo mismo. Que hace todo nuevo, el espíritu de Jesús, que no ha conocido la vejez. Como ha advertido von Balthasar, hay un modo clásico y humanamente digno de envejecer, pero no hay un modo cristiano de envejecer. Envejecer significa haber superado el punto culminante, replegarse hacia el final físico. Este repliegue puede engrandecerse con la fuerza moral de la renuncia, pero la vejez meramente humana es impensable sin la resignación. Y la resignación no es una virtud cristiana. La resignación incluye la idea del tiempo perdido, que es ajena al sentido cristiano del tiempo. Hasta el propio Marcel Proust se percata de que si no se supera, la resignación es incompatible con la literatura como vocación, pero podríamos decir con la filosofía, con el arte, con la medicina, con la enseñanza. Lo que mantiene joven es esa llama que arde en el Evangelio e impide que la palabra de Cristo se encuentre completamente a sus anchas en el mundo desencantado de los adultos. El cristianismo es, desde sus mismos inicios hasta hoy, una vivencia de novedad que en pocas instituciones ha podido desplegarse tan connaturalmente como en la universidad. Contra las tempranas objeciones de la gnosis, de los gnósticos, sobre qué novedad podría haber aportado Jesucristo si ya estaba todo, hasta en sus menores detalles, en el Antiguo Testamento, contesta San Ireneo. Sabed que Él ha traído toda novedad, porque ha venido Él mismo. Según decía Bernanos, el cristiano es esencialmente aquel que en este mundo guía y reúne a la juventud. ¿Y dónde mejor que en la universidad? Muchas gracias. Bien, simplemente antes de terminar esta ponencia, tras agradecer al profesor su brillante intervención, dar 2 avisos importantes. En primer lugar, indicar a todos aquellos de ustedes que tengan el coche aparcado en la entrada principal del Palacio de Congresos, que deben retirarlo para el desarrollo normal del espectáculo de luz y sonido programado para esta noche. Por lo tanto, por favor, todos aquellos que tengan aparcados sus vehículos en la puerta principal del Congreso, que los retiren y que los lleven a la parte de atrás del Congreso, donde están también aparcados los autobuses. Y, en segundo lugar, indicarles que para la mesa de expertos, que celebraremos a las 6 menos cuarto, pueden ustedes hacer uso del servicio de traducción, porque alguno de los ponentes hablará en inglés. Muchas gracias.